Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro, que es el programa de reseñas literarias que realiza para la radio de la Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo, y que en este caso vamos ya por el segundo capítulo de este curso 2023-2024, que se iniciaba además con una sugerencia muy buena, muy atractiva por parte de Alberto. Comenzaba con Julio Cortázar y creo que hoy la sugerencia al menos es triple porque acabo de ver el guión y creo que nos va a proponer más de una reseña. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, la sugerencia de hoy es, no sé si triple ya, porque se me escapan las referencias que pueden surgir, y además no solamente va a ser libresca, sino que va a haber otra dimensión aparte de la recomendación de libros, luego hablaremos, pero sobre todo va a ser muy apetitosa. Va a ser, bueno, todo, el conjunto de lo que quiero proponer hoy es de generador de entusiasmo. Ya entenderá el oyente por qué hablo de una manera tan apasionada de mi comentario de esta tarde. Bueno, lo Que se primero que basa nos en... vas a contar, Alberto, si te parece, porque además Sí. así me lo plasma en el guión, no sé si quieres comenzar comentando lo que vas a comentar o un poco la excusa que te ha traído a que nos traigas a nosotros esta propuesta de hoy. Claro, porque quiero situar antes el género sobre el que gira la propuesta múltiple, es el espionaje, que es un ámbito que no frecuenté demasiado a lo largo de los 13 años ya de historia de todos los libros un libro. Sí quiero hacer una mención a un par de libros que aparecieron aquí en el pasado, pero que voy a volver a traer en cierto modo. El primero fue en junio de 2014. Presenté aquí cuando el formato del programa era radicalmente distinto, La historia secreta del día D, la verdad sobre los superespías que engañaron a Hitler. Es un libro formidable, es una investigación de un experto en este ámbito, muy interesante, muy british, con un humor muy característico, Ben McIntyre, y con un subtítulo que es muy explícito, ¿no? La verdad sobre los superespías que engañaron a Hitler. En el libro se hablaba, y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya ha aparecido con respecto al espionaje en todos los libros del libro. Se hablaba de la historia del Comité XX, la Doble Cruz, que era un grupo de élite formado en el año 41 para coordinar el trabajo de espionaje de los agentes dobles encargados de suministrar información falsa a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para de esta manera confundirlos. La operación más relevante, que es la que tiene que ver con lo que menciona el título, el día D, fue la Operación Fortaleza. Engaño, una diabólica estrategia. Churchill la describió, esa operación Fortaleza, y no me resisto a leerlo al pie de la letra: enredos dentro de enredos, complots y contracomplots, tretas y engaños, cruces y traiciones, agentes auténticos, agentes falsos y agentes dobles, oro y acero, la bomba, la daga y el pelotón de fusilamiento, que estaban entretejidos en muchos, formando una textura tan intrincada como para ser increíble, y sin embargo era verdadera. La Qué bien se finalidad de esa... expresaba, por cierto. Sí, Perdona que haga esta premio postilla. Nobel, claro. Qué bien se expresaba, ¿no? Con frases que han quedado para la historia. Premio Nobel, Churchill, claro. Claro, la operación esta, la operación Fortaleza, la lógica era distraer la atención del ejército alemán, haciéndole concentrar sus tropas en el paso de Calais, porque todo apuntaba que era por ahí donde iban a cruzar el Atlántico, cuando en realidad, como todo el mundo sabe, el verdadero ataque se produjo en las playas de Normandía el 6 de junio del 44. Esa gran operación, fascinante, contribuyó a la victoria aliada en la guerra. Está contada en ese libro que yo Que había presento un aquí. español, un espía español Sí, también, del que se habló mucho. entre los espías hay algún espía español, Garbo en particular. Ujú. Bueno, hay unos cuantos, pero bueno, ahora hablaremos de ellos, saldrán probablemente en el curso del comentario de la reseña de hoy, ¿no? En plena pandemia, en pleno confinamiento, en una emisión que no pudo ser radiada y que yo solamente la dejé en el blog, el texto escrito, había presentado este otro libro de la editorial Reino de Redonda, la editorial que De llevaba Marías, ¿no? Javier Marías, el Ujú. fallecido desgraciadamente Javier Marías, que incluía dos títulos de ese género: El hombre que nunca existió, de Ewen Montague, y dentro del mismo libro una segunda obra, que ahora comentaré, La operación Desengaño, de Duff Cooper, basada en el libro de Ewen Montague. Ujú. Como
Esa emisión no llegó a emitirse, nunca, ese programa nunca se llegó a emitir, El solamente programa que nunca apareció. existió entonces, ¿no? Claro, fue un programa que nunca existió, apareció solamente en la reseña en el blog. He Mm. decidido traerlo hoy de nuevo y sí comentarlo bajo este formato, de manera que hoy hablaremos de este libro con sus dos historias, ahora empezaré a comentarlas, pero antes respondo estrictamente a lo que me preguntabas. La excusa, ¿por qué el espionaje ahora? ¿Por qué recuperar este programa ahora? La excusa es una exposición formidable que recomiendo a todo el mundo si tiene ocasión. Empezó el 28 de junio y va a seguir abierta hasta el 22 de octubre, por lo tanto, quien quiera verla, si bien sea porque tiene información por su cuenta o bien a partir de mis palabras se siente suficientemente estimulado como para acercarse a Madrid, en Caixa Forum, es una exposición fantástica, fantástica, inacabable realmente, porque no solamente son las 2 horas que uno pasa disfrutando en las salas de Caixa Forum, ¿no? Sino que además son la cantidad de hilos a los que se abre y como siempre ocurre en todos los libros un libro, ¿no? Una experiencia, en este caso la exposición, pero también un libro, se abre a otros y obliga a nuevas lecturas y a películas que tienen que ver con este mundo. Es realmente, ya verás, cuando empiece a entrar un poco en el comentario de la exposición, una exposición fantástica. Se llama Top Secret, cine y espionaje, y explora, como el título indica, las relaciones entre dos mundos que realmente están bastante cercanos, ¿no? No solamente porque el mundo de los espías ha tenido una acogida muy fecunda en el ámbito cinematográfico, sino porque también, en cierto modo, hay una frase con la que prácticamente se abre la exposición, ¿no? Todos los directores son espías porque despliegan técnicas para registrar y a la vez falsificar el mundo. Hay un paralelismo entre esas dos, vamos a llamarlas profesiones, la del profesional del cine, el director de cine y el espía. Es una exposición hecha con fondos de la Cinemateca Francesa, también con bueno, materiales de museos, de archivos particulares, eh, y bueno, incluye en torno a 300 piezas de todo tipo, muy atractivas, que pertenecen, podríamos decir así, al inconsciente, a la memoria colectiva de cualquier ciudadano del siglo XXI y que, por lo tanto, ya con una cierta edad, me imagino quienes sean millennials y tengan apenas 20 años, incluso ellos, ¿no? Sí que en nuestra memoria colectiva está James Bond, El, está, bueno, lo que se ve el en la microfilm, no sé si el microfilm. microfilm, ¿no? Hay una sección de artefactos tecnológicos con cámaras, con micrófonos minúsculos, con pitilleras que se convierten en pistolas, con todos reales, quiero decir, todos de uso bien en la vida real por parte de los espías. Ahora hablaremos de los diferentes espías de la vida real, bien digamos, en las propias películas, formando parte de las propias películas, ¿no? Paraguas que incorporan venenos, zapatos que con un dispositivo sueltan unas dagas agresivas, pintalabios en los que hay microfilms, como apuntabas, accesorios de todo tipo, de uso habitual en el espionaje y, por lo tanto, en su representación cinematográfica. Hay también cuadros, diseños de la arquitectura cinematográfica, del mobiliario con representación de algunos de los muebles, del vestuario, las vestimentas de algunas películas, fundamentalmente de la serie de James Bond, documentos de archivo, infinidad de fotografías, dibujos, pinturas, carteles de películas espléndidos, vintage, pero inmensos, atractivos, que uno sale de la exposición queriendo entrar en Internet inmediatamente para intentar conseguirse alguno de ellos, ¿no? Sí. Y sobre todo, fragmentos muy bien elegidos de películas del género, no sé, varias decenas, de manera que la exposición es una delicia en sí misma, porque esos fragmentos son muy reveladores, pero como te digo, generan, sobre todo personalidades como la mía, generan ansiedad, porque De uno sale Hitchcock queriendo. supongo que habrá varias, ¿no? Porque también tocó bastante Alfred Hitchcock ese tema del Claro, hay espionaje, ¿no? muchas cosas de Hitchcock, Mm. pero bueno, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, de muchos directores. Ahora cuento a grandes rasgos la estructura Mm. de la exposición. Muy interesante, insisto, en sí misma, son 2 horas muy placenteras de recorrido detenido por la exposición. Uno se sienta, ve los vídeos, lee las cartelas, se detienen los pósters, bueno, acaba descubriendo cosas, pues bueno, se detiene también con una cierta curiosidad, ¿no? A ver cómo son esos artilugios. Hay, por ejemplo, una sección, ni siquiera una sección, es un pequeño escaparate, ¿no? Con pelucas y bigotes y diferentes aditamentos capilares, ¿no? En los que se escondían los espías
espías, ¿no? Reales, e insisto, y cinematográficas. Alberto, estaba pensando, perdona también que haga esta pequeña Y nada, digresión, en el profesor Bacterio, ¿no? De Mortadelo y Filemón, porque también vale, su autor moría, creo que ha sido este verano, ¿no? Cuando ha este muerto verano, Ibáñez, ¿no? Ibáñez, así es. Bueno, hay 5 secciones, 5 grandes apartados muy interesantes. El primero es cine y espionaje, una historia de técnicas, se llama, y ahí es donde aparecen fundamentalmente estos artilugios. Luego, una segunda sección muy atractiva, muy actual, las agentes secretas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, del 14 al 45, en donde tenemos, pues, bueno, claro, Matajari, pues, claro. Matajari, claro, pero Modesty Blaze, algunas de, hay yo no recuerdo exactamente cómo se llama la gente, no lo recuerdo, la primera mujer espía que aparece en el cine, que es de 1913, Proteus, es el nombre del personaje. Luego hay otra sección, la tercera, muy interesante, que se titula Héroes de los dos bloques, del 45 al 89. La organización es por ejes temáticos y a la vez cronológica. Sigue dos elementos organizativos. Entonces aquí tenemos tanto los espías de la CIA, norteamericanos, etcétera, como también, claro, los del bloque soviético. Y luego hay una cuarta sección que es terror y terrorismo, donde ya se abre la exposición, es de 1975 a 2020, bueno, pues experiencias, diríamos, de otros mundos. Está Afganistán, o están también cosas de Sudamérica, es decir, bueno, versiones del espionaje más actuales, y lo absolutamente actual es la última sección, El ciudadano espía, en donde realmente el desarrollo de los medios tecnológicos permite que casi cualquiera, un hacker, pueda intervenir en cuentas, y entonces ahí están los personajes de Snowden o de Chelsea Manning, es decir, personajes que tienen una repercusión en la vida pública. Y todo esto ilustrado, como digo, con un desbordante aparato cinematográfico de escenas de películas, secuencias breves, pero muy representativas de diferentes películas. Como es natural, en cualquier exposición, y en esta quizá con más razón, hay un catálogo. Y yo recomiendo no solamente, si quieres placer, 2 horas de paseo por la exposición, sino sobre todo leer el catálogo, consultar el catálogo, es interminable. El catálogo está publicado por la editorial Blume, con el mismo título, Top Secret y Cine y Espionaje, aunque incorpora muchas más cosas que las que aparecen en la exposición. La estructura es diferente, sigue un orden alfabético. Entonces va desmenuzando los temas por orden alfabético, la E de Enigma, película famosa acerca del código Enigma que destripó el Servicio Secreto Británico, las claves criptográficas de los alemanes. Hay una G de Garbo, porque una de las representaciones cinematográficas de Mata Hari, la más llamativa es quizá la de Greta Garbo. Está muy ilustrado, como puedes ver, con infinidad de imágenes de películas. Luego hay textos de expertos, pequeños textos de expertos, entrevistas a protagonistas, actores, directores. Hay un aparato final un índice con infinidad de referencias. Hay, por ejemplo, de ahora la letra K, que es de Kaplan. Kaplan es el Ese, McGuffin de Con la sí, muerte en los talones. qué Hay maravilla unos eso. individuos que Cary Grant. persiguen un agente secreto, un espía, que se llama Kaplan, y lo confunden con el personaje que hace Cary Grant, y es el McGuffin de Hitchcock, que bueno, el espectador cree que lo que se va a desvelar es quién era Kaplan y por qué lo persigue, cuando en realidad eso no es nada más que una excusa para que Hitchcock nos pueda contar la historia de, bueno, la que interesa, ¿no? La del personaje Thorhild, que es el personaje que representa a Cary Grant, ¿no? Bueno, un libro, una exposición y un libro consecuente, imperdibles, no se pueden perder, está hasta el 22 de octubre, queda todavía un mes, y yo invito evidentemente a todos, una exposición también de entrada asequible, no sé si son 6 euros me parece, y que de verdad es deslumbrante, es muy interesante y despierta el apetito por leer todo lo que haya que leer y ver todo lo que hay que ver sobre el cine de espías. Quiero comentar también, me parece interesante, que el libro, el catálogo, se abre con una cita que yo no vi en la exposición, ¿no? Una cita de Jean-Luc Godard, el director parisino que falleció ahora también hace un año más o menos. Dice, hemos olvidado qué es lo que Joel McCrea iba a hacer a Holanda. Hemos olvidado de qué delito Henry Fonda no es del todo culpable y para qué exactamente el gobierno estadounidense ha contratado a Ingrid Bergman. Pero recordamos un bolso, recordamos un autobús en el desierto, recordamos un vaso de leche, las aspas de un molino, un cepillo para el pelo.
pero recordamos una hilera de botellas, unas gafas, una partitura musical, un manojo de llaves, porque con todo ello, y a través de ello, Alfred Hitchcock triunfó donde fracasaron Alejandro Magno, Julio César y Napoleón: tomar el control del universo. Bueno, es una síntesis, a mi juicio, admirable, ¿no? Del mundo del espionaje, del cine, de la fascinación del cine, de la exposición. Hay 3 referencias: a Enviado Especial, Falso Culpable y Encadenados. 3 películas, bueno, Enviado Especial desde la primera época tiene quizá menos repercusión, ¿no? Pero Falso Culpable con Henry Fonda y Encadenados, la Con mención a Ingrid Ingrid Bergman. Bergman, son 2 clásicos, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, muy interesante, como digo, y además es un libro de lectura también interminable, porque consultas, hoy lees un capitulito, te interesas por una curiosidad, por otra, lees la entrevista a una actriz, etc. Con esa excusa me he decidido a recuperar ese libro, con esas 2 historias que estaban en aquel programa que nunca llegó a emitirse: El hombre que nunca existió, de Ewen Montague, y Operación Desengaño, de Duff Cooper, que edita Reino de Redonda. Una pregunta que nos queda en el aire es: ¿qué va a pasar con la desaparición de Javier Marías? Y con la editorial, ¿se seguirá? ¿Habrá alguien que la continúe? Esperemos que sí, porque es magnífica. A esos 2 libros hay que sumarle, que entonces no comentaba por escrito, pero ahora sí quiero comentar, otro con el mismo título que el primero: El hombre que nunca existió, escrito también por Ben Macintyre, este gran experto británico en el mundo del espionaje, y que giran sobre la misma historia. Lo que quiero contar a nuestros oyentes de entrada es la historia que da pie a estos libros, porque la historia en sí misma Es real, ¿no? es Se basan real, en por supuesto. en el mismo hecho verídico. Claro, es real, pero es que en sí misma es novelesca. Entonces no extraña que haya despertado el interés e incluso el entusiasmo de diferentes autores, que ha dado lugar a una película. Luego hablaremos de una película que se llama también El hombre que nunca existió. Eh, el libro de Reino de Redonda tiene, además de las 2 historias, traducidas, por cierto, por Antonio Iriarte, hay un prólogo, una introducción de John Julius Norwich, que es hijo de Duff Cooper, que también pone al lector en antecedentes de las circunstancias que provocaron la escritura de las 2 narraciones. Pero bueno, y el libro de Ben McIntyre gira sobre el mismo suceso que voy a contar ahora, pero está escrito con mucha posterioridad. Los libros de los que estoy refiriéndome, la narración de Montague y de Duff Cooper, son de los años 50. Este es más reciente y es de 2010. Y a través de un hijo de Ewen Montague, Ben Macintyre accedió a un baúl que estaba allí escondido debajo de una cama, cuando había una vez muerto ya el padre, y accedió a documentación nueva, y con esa documentación nueva cuenta la misma historia, pero con muchísima más información, con muchísimos más datos, y de una manera también muy fascinante, ¿no? Fíjate que Macintyre dice que es una historia, la que va a contar, en la que se entrecruzan un abogado brillante, una familia de empresarios fúnebres, un patólogo forense, un buscador de oro, un inventor, un capitán de submarino, un espía inglés travestido, un piloto de carreras, una bonita secretaria, un nazi crédulo y un almirante gruñón al que le encantaba pescar con mosca. Todos esos personajes son de presencia real en la historia auténtica, ahora la contaré, que está en la base de estos libros. La diferencia con el anterior, que ahora también comentaré, es que Macintyre desarrolla las vidas con muchísima documentación. Son libros muy rigurosos, muy bien documentados, documentación, por cierto, que se incorporan a los textos. El libro de Macintyre tiene infinidad de fotografías, de documentos, bueno, también de imágenes de documentos, de algunos de los personajes reales que inspiraron la historia. La historia, como digo, es increíble y deslumbrante, pero es absolutamente real, aunque no hubiera recreación literaria, por sí sola se sostiene para despertar el interés de cualquiera. Se trata de una maquinación uh, hecha por los servicios secretos británicos, el espionaje británico genial, para engañar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. A final de 1942, las fuerzas aliadas habían logrado dominar la mayor parte del norte de África, es decir, el Mediterráneo sur,
por decirlo así. Habían derrotado a italianos y alemanes en Argelia, en Marruecos, en Libia y en Egipto, tenían el control del sur del Mediterráneo, faltaba Túnez que caería en el año 43, y desde ahí pretendían intentar acceder al continente con un frente, el frente sur, que haría pinza con tanto el frente oriental, en donde los rusos presionaban a los ejércitos alemanes, y el frente occidental, que un poco después entraría por Normandía con los americanos, los canadienses, los británicos y también otras soldados de otras nacionalidades, y de esa manera poder conseguir derrotar a los ejércitos alemanes. La forma de entrar desde África, desde el norte de África, a Italia, era a través de Sicilia. Sicilia era, por lo tanto, el objetivo clarísimo de los ejércitos aliados. Y, por lo tanto, también Hitler estaba avisado de que esa iba a ser la vía de entrada de la ofensiva aliada sobre Italia. La importancia de Sicilia era muy importante, era muy grande, porque no solamente a través de Sicilia se podía entrar en el continente, sino que además, dominando Sicilia, se dominaba el Mediterráneo, el tráfico de buques, también el abastecimiento a las tropas, es decir, bueno, un valor estratégico indudable. Y precisamente por eso nadie albergaba la más mínima sospecha acerca de que pudiera ser la entrada otra distinta a la de Sicilia. En esos días, Ewing Montagu, que era un abogado, pero que en ese momento se desempeñaba como capitán de corbeta y trabajando en el servicio secreto británico, se le ocurrió la idea de convencer a los alemanes de que ese previsible ataque masivo y definitivo sobre Sicilia no iba a ser tal. Iba a ser una simple maniobra de distracción. Y que en realidad donde iban a entrar era por Cerdeña por un lado y Córcega por un lado, Cerdeña también, y el sur de Grecia por otro lado. Entonces, Montagu consigue montar una realidad paralela, crea con sus colaboradores, con muchísimas, una intervención de infinidad de personas, ¿no? Un artificio muy sofisticado, ahora lo contaré porque es genial, para conseguir que Hitler se creyera que lo que iba a pasar en Sicilia era de verdad una maniobra de distracción. Y que, por lo tanto, convencerle de que por donde iban a entrar eran por Córcega y por Grecia, y por tanto desviar a sus fuerzas a esas dos ubicaciones, dejara desguarnecida Sicilia, y por tanto los aliados pudieran entrar, vamos a decirlo así, como Pedro por su casa. A la operación, con humor british la llamaron Operación Carne Picada, y consistía, pásmate, en arrojar, exactamente ocurrió a las 4:30 de la madrugada del 30 de abril de 1943, muy cerca de las costas de Huelva, el cadáver de un oficial de la Real Infantería de Marina Británica, que supuestamente, y el adverbio es imprescindible en todo lo que voy a contar, ¿no? Víctima de un accidente aéreo, llevando este oficial, su cadáver, entre sus pertenencias personales, ciertos documentos oficiales en los que se detallaban las informaciones falsas, pero creíbles, de los ejércitos aliados. El complot, la maquinación, era de tal grado de sofisticación que los británicos contaban con que cuando el cuerpo llegara por la acción de la marea a las costas de Huelva, las autoridades franquistas, supuestamente neutrales en la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente conniventes con el poder alemán, iban a pasar inmediatamente esos documentos decisivos al mando alemán para que desde España pasaran a la organización de la guerra en Alemania y se tomaran las decisiones oportunas, que deberían consistir en desviar las fuerzas para Córcega y para Grecia, y dejar relativamente desguarnecida, sabedores de que lo que iba a haber ahí es una operación de distracción, desguarnecidas las defensas de Sicilia. Y bueno, efectivamente fue así. Todo salió perfectamente, ahora contaré cómo. Y los alemanes, voy a utilizar el verbo coloquial. ¿De dónde sacaron el muerto, Alberto? Ahora contaré todos los detalles porque son impresionantes, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el verbo que utilizan también en el libro es: los alemanes tragaron. Y efectivamente se produjo esa desviación de las fuerzas, y en apenas 2 meses, sin apenas resistencia y sin apenas pérdidas, los aliados entraron
por Sicilia y acabaron adelantando la rendición nazi, que pese a todo aún tardó casi un par de años en producirse. Entonces, en el libro que ahora presento, se nos ofrecen dos aproximaciones distintas a este hecho. Entonces, las dos aproximaciones tienen mucho sentido. La primera es obra de Duff Cooper. Fue miembro desde muy joven del Foreign Office, combatiente en la Primera Guerra Mundial, secretario de Estado para la Guerra, primer lord del almirantazgo, embajador de su país en Francia desde el 44 hasta el 47 y también, además, primer vizconde de Norwich. Cuando terminó la guerra, en noviembre del 45, este diplomático y alto mandatario inglés, también escritor, por cierto, a lo largo de todos estos libros hay muchísima presencia de espías que también escribieron novelas. Por ejemplo, entre ellos, uno de los que trata en el Servicio de Inteligencia Británico en la guerra, Ewen Montagu, es Ian Fleming, que es el autor de las novelas de James Bond. Bueno, en noviembre del 50, una vez a poco de terminar la guerra, Duff Cooper, este diplomático, decide contar lo que sabe de la historia. Y presentó una novela, ficción, de título Operación Desengaño, uno de los libros que tenemos en el volumen de Redonda, en la cual, en las últimas 20 páginas, solo en las últimas 20 páginas, aludía a lo sustancial de la Operación Carne Picada. El gobierno del Reino Unido, cuando sale la novela y tiene una cierta repercusión, empieza a preocuparse, porque empieza a darse cuenta de que se desvelan ciertos secretos de su estrategia de inteligencia, no está demasiado satisfecho con la novela, intenta pararla, no la puede parar, y por lo tanto invita a Ewen Montagu, protagonista en primera persona de los hechos, a que escriba su propio relato para, aclarar los puntos débiles, los puntos oscuros, para dejar las cosas claras con respecto a las sombras que podía suscitar la novela de Duff Cooper. Entonces, Montagu escribe El hombre que nunca existió, primero por entregas, la va publicando en el Sunday Express y luego el libro en 1953 con un extraordinario éxito, tanto que acabó provocando que en 1956 saliera una película, una versión cinematográfica muy interesante de la que luego quiero también comentar. Reino de Redondo presentó en su momento, en este tomo, las dos historias, la verídica y la ficticia, la novela, además en ese orden. A partir de una publicación similar inglesa, los dos libros habían aparecido por separado, pero en Inglaterra se reunieron en una publicación similar a esta en el año 2003. El libro de Montagu, El hombre que nunca existió, es un exhaustivo y muy detallado informe, casi documental, en donde se cuentan, y ahora entraré en lo que preguntabas, con muchísima precisión, con mucho rigor, los datos, la minuciosidad con la que se describe todo el proceso de invención de ese artificio, ¿no? Los creadores, los escritores, con muchísima también documentación adicional, hay fotocopias, imágenes de documentos, quería mostrar alguna, pero bueno, en cualquier caso, una obra documental, pero que se lee como una absoluta novela. Montagu alude muchas veces al carácter artístico, a la belleza de la construcción, del plan que hubieron. Y efectivamente es así. Se trata de un artefacto primoroso, analizado, pensado con el más mínimo detalle, ahora contaré algunos de estos ejemplos, por parte de los espías, un dominio de la psicología colectiva, poniéndose en la mentalidad del otro, un juego permanente de espejos, del doble juego, qué pensarán los alemanes acerca de esto que está ocurriendo, anticipando la reacción de los alemanes, y además una ilustración magnífica de la complejidad, de la pulcritud, de la sofisticación, del juego mental, así se le llama en el libro, que supone en cualquier caso el espionaje y en particular esta operación. No me resisto tampoco a leer otro fragmento en donde Montagu habla de esta situación, de este juego, ¿no? Eres un oficial del servicio de inteligencia británico. Alguien es tu contraparte en el servicio de inteligencia alemán de Berlín. Y por encima de él se halla el mando de operaciones alemán. Lo que tú, británico con un bagaje británico, pienses que puede deducirse de un documento, luego hablaremos de los documentos que iban en el maletín que llevaba este cadáver, no importa. Lo que importa es lo que piense tu contraparte, con su educación y trasfondo alemán, la construcción que él levante sobre el documento. Por consiguiente, si lo que buscas es que él piense tal y tal cosa,
tienes que darle algo que se lo haga pensar a él y no a ti. Pero puede que le entren sospechas y busque confirmación. Tienes que pensar qué indagaciones hará él, no cuáles harías tú, y suministrarle respuestas a esas preguntas de forma que lo dejen satisfechos. En otras palabras, tienes que recordar que un alemán no piensa ni reacciona como lo hace un inglés y tienes que ponerte en su lugar. Este es el juego que desarrollan con una profusión de recursos realmente deslumbrantes el equipo de la Operación Carne Picada, ¿no? Una especie de ajedrez mental enmarañado, realmente, que hace que el lector, me imagino no, sé que los participantes, los ejecutores, disfrutaban también, el lector sin duda disfruta, los ejecutores disfrutaban, pero también las dosis de ansiedad eran enormes, por si acaso cualquier pequeño detalle podía hacer fracasar la operación. Es una sucesión, lo que se nos cuenta en este primer texto, una sucesión de situaciones presentadas en orden cronológico en el que ocurrieron en la vida real de todo el proceso. Y entonces conocemos los orígenes. Los orígenes es, todo empezó como una idea disparatada, se nos cuenta. Entonces empezaron a surgir, la idea estaba clara, engañar a los alemanes, distraerles de la finalidad última de la operación real. ¿Cómo? Pues hablaban de tirar unos paracaídas, una emisora de radio para que una vez cogida por parte de los alemanes, a partir de ahí emitir información falsa. Luego hablaban también de mandar un cadáver en paracaídas. Bueno, luego lo que planteabas, la elección del cuerpo idóneo. Esto es deslumbrante realmente, ¿no? Porque, claro, tiene que buscar un personaje que pueda provocar la confusión desde el punto de vista estrictamente material. Tiene que ser un muerto reciente. No puede ser alguien que murió hace muchísimo tiempo, donde los restos no sean compatibles con la aparición del cadáver en el mar, ¿no? Un muerto que además hubiera muerto por alguna causa que la previsible investigación forense de los alemanes hiciera, bueno, entendible, compatible con el hecho de que es un ahogamiento, un estallido de un avión y luego un ahogamiento en el mar. De manera que se nos cuenta con toda precisión cómo van buscando cuál es el cadáver idóneo, ¿no? En el texto de Montague no se nos cuenta quién es. El secreto, mantiene el secreto acerca de la identidad del supuesto fallecido. Con los datos que recupera en información posterior Ben Macintyre, ya se nos dibuja un personaje. Se trata de un vagabundo galés, de nombre para mí impronunciable, Glyndwr Michael, muerto por ingestión, un intento de suicidio, un suicidio de hecho, por ingestión de matarratas, que es una circunstancia que en principio no resistiría cualquier mínima autopsia medianamente minuciosa que hicieran los alemanes. Pero pese a todo, deciden escogerlo a él y luego a partir de ahí hay la información de un patólogo, la intervención de un patólogo que informa acerca de qué hay que hacer para conservar el cuerpo el tiempo suficiente, lo van a meter en un recipiente con hielo, lo van a conservar de una manera adecuada, ese recipiente va a ir en un submarino desde Escocia primero desde Londres hasta Escocia, y en Escocia lo embarcará en el submarino, y el submarino todo secreto embarcará y lo dejarán en las costas de Huelva. Hay diagramas en los libros, diagramas del artilugio, una especie de cilindro que va metido en el espacio de los obuses dentro del submarino. Es apasionante también, son apasionantes los apartados que tienen que ver con la fabricación de los documentos, porque claro, es una recreación, construyen una persona a la que la ubican en el cuerpo de un cadáver que es un desconocido. Entonces, la construcción de este personaje, claro, es de una precisión, es de un afán de verosimilitud espectaculares, ¿no? Hay una carta, claro, tiene que llevar una carta. Tenemos una copia del original y de la traducción, ¿no? Una carta que es de Sir Archibald Nye, el jefe del Alto Estado Mayor Imperial, al general Sir Harold Alexander, que era el que dirigía las tropas británicas en el norte de África, en donde, bueno, se contaban las informaciones oficiales que interesaba que colaran, pero a la vez, claro, muy bien trabajada, con menciones, algunas las hacía el propio Montague, con menciones como al desgaire, al paso, ¿no? Para que quedara como si no se quisiera decir, pero se dijera, ¿no? Menciones a la voluntad de los aliados de atacar Córcega y Grecia, dejar claro también, pero de manera velada, que lo de Sicilia sería un señuelo, pero a la vez, claro, para darle verosimilitud, hay alusiones personales, por ejemplo, se cuentan chistes en la carta
está poniendo verdes a los militares norteamericanos, lo cual contribuía a dar una apariencia de mayor fidelidad, ¿no? Luego se construye la personalidad de este militar, ¿no? Pasa a ser el comandante William Martin. Por cierto, en el cementerio de Huelva está enterrado el falso comandante William Martin. Ben McIntyre, en el libro posterior, ya nos dice que además se ha puesto una placa debajo diciendo a quién se corresponde, una mención a este vagabundo Vagabundo, galés que pobrecito. estaba en la Es historia, ¿no? como el Cid, ¿no? Que ganó una batalla Ganaba después de batallas muerto, después ¿no? de muerto, ¿no? Entonces, bueno, se le construye una vida militar y se le construye una vida civil. Entonces se lo incorpora al cuerpo del ejército, entonces hay que dotarlo de uniforme apropiado. Bueno, es un poco macabra, pero todas las escenas en las que el propio Montague y otros espías tienen que vestir al cadáver, claro, es muy complicado, el cadáver empieza a estar agarrotado. Entonces, bueno, la cumplimentación de los documentos de identidad, que además hubo que luego desgastarlos y arrugarlos para que alguno de los espías se paseaba con los documentos de identidad del oficial durante varios días para darle esta pátina de antigüedad, ¿no? Una foto. Y hubo que buscar a alguien que se pareciera lo suficiente, porque obviamente la foto del cadáver era imposible. El cadáver ya estaba deteriorado, ¿no? También otro problema, resolvieron otro problema, ¿dónde llevar la documentación del oficial? Porque claro, si la llevaba en su cartera y la cartera metida en la guerrera, pues probablemente en el mar se pudiera perder. Entonces, idear un sistema como un maletín en donde iba toda la documentación oficial atada con una cadena, todo esto compatible, lógicamente, con lo previsible. Es decir, se trata de maletines, se trata de cadenas, se trata de engarces que eran habituales entre los militares en la época, ¿no? Para que no se deterioraran esos documentos. Hubo que proporcionar también de digamos, coartada. ¿Por qué un oficial de este calibre muere? Hay que inventar un episodio en donde sea coherente el que se haya producido la muerte de esta persona y que además lleve unas cartas de esa entidad. Es un oficial de no gran alto rango, ¿cómo lleva unas cartas entre dos altos mandos del ejército, además con una información tan relevante? Entonces se construye otra carta de Lord Mountbatten, el jefe de operaciones combinadas, al almirante Sir Andrew Cunningham, el comandante en jefe del Mediterráneo, en lo que le dice, oye, mira, querría un prólogo de un libro sobre la guerra que estoy a punto de publicar y te mando este oficial con el libro para que le eches una ojeada y de paso aprovecho y te mando también estos otros documentos, ¿no? Hay luego chistes muy británicos, ¿no? Te permiten el lujo, estos militares de alto rango, en la carta uno le dice al otro, bueno, y no te olvides de mandarme sardinas, porque aquí no tenemos, ¿no? Sardinas es una alusión explícita a Cerdeña, ¿no? Y entonces, claro, intentando, y coló también, es decir, ese tipo de trucos extraordinariamente detallados están también en las cartas, ¿no? También la personalidad civil, la construcción de la personalidad civil es también muy interesante, ¿no? Porque, bueno, se supone que es un joven de 30 y tantos años de la época y, por tanto, debe tener una vida común a cualquier militar en esas condiciones. Por tanto, se consigue una factura del sastre, unas entradas para el teatro, se compran las entradas para el teatro para una determinada fecha cercana al día en el que él iba a marcharse, además se rompen como si se hubieran sido gastadas efectivamente, una carta de su banco en la que le advierte el banco un descubierto en su cuenta, un carnet, esto es genial, ¿no? Un carnet que acredita que el militar pertenece al club naval y militar, pero rizar el rizo del engaño llega al extremo de que la carta del banco, avisando del descubierto, se la mandan al club del ejército y de la armada. Y el club del ejército y de la armada reenvía al club naval y militar esa carta diciendo, no, este señor no pertenece a este club, sino al otro. Inténtenlo ustedes, pone el sobre de la carta, inténtenlo ustedes en el club naval y militar. ¿Cómo es multiplicar los efectos para ser, bueno, la información que se contiene resulte plausible? Hay un par de cartas de la novia y también es una de las espías que trabaja en el servicio secreto. Pan, ¿no? Una funcionaria de los servicios secretos. Por cierto, en el libro de McIntyre se nos cuenta la historia entre la espía y Montague. Montague está casado, pero cuando empieza la guerra manda a su mujer y a sus hijos a Norteamérica por el miedo a que los bombardeos en Londres, ¿no? Y
y la implicación de Montagu en la creación del personaje, que acaba siendo una especie de alter ego, se embebe de tal manera en la creación que acaba medio enamorándose y coqueteando con la espía, muy guapa, por cierto. Hay unas fotos de ella que se incorporan también a la cartera del militar, ¿no? Bueno, hay un juego, todavía el juego de espejo se hace más complicado, ¿no? Porque no solamente es que se inventa una ficción, sino que esa ficción pasa a formar parte de la realidad del que la escribe, ¿no? Entonces, bueno, incluso una de las cartas de la novia al soldado se corta abruptamente, diciendo, no puedo ahora continuar porque me viene mi jefe, ¿no? Creando una atmósfera de, diríamos, espontaneidad fingida, ¿no? Porque, y todo eso contribuye a la creación. El servicio alemán traga. Entonces, bueno, el alto mando de la mano de Hitler, convencido al 100% de la fiabilidad de los documentos, toma la decisión de desplazar las tropas de Sicilia y a partir de ahí se desencadena la operación. Dice Montagu, engañamos a los españoles que colaboraban con los alemanes, engañamos al servicio de inteligencia alemán, tanto en España como en Berlín, engañamos al mando de operaciones y al alto mando alemán, engañamos al comandante del Estado Mayor y coordinador de las Fuerzas Armadas nazis y, por último, engañamos al propio Hitler. Y lo tuvimos engañado por completo hasta finales de junio, cuando los alemanes se dieron cuenta que efectivamente todo era una maniobra de distracción, ya era demasiado tarde, Sicilia había caído y la puerta de entrada al continente europeo ya estaba abierta por el frente del sur, ¿no? En el libro de Ben McIntyre se añaden otras informaciones, porque bueno, se entra con más detalle en el juego de los espías, de la información y el espionaje español de Franco, se apuntan el hecho de que algunos de los altos mandos nazis pudieron haber detectado el error y ser conscientes de ello, pero que sin embargo, hartos ya de Hitler, conspiraron de esta manera también. Se habla, bueno, de muchos juegos típicos del espionaje, dobles juegos, maquinaciones, conspiraciones, muy interesante también desde el punto de vista del enfoque, diríamos, más documentado de McIntyre. La novela, esto es el libro, esta es la historia plasmada en el libro de Ewing Montagu. Pero Montagu escribió, como decía, porque la novela que había salido unos años antes no le había gustado al servicio secreto porque desvelaba algunas interioridades. Pero la novela es magnífica, es ficción, a mí me gustó mucho, no es una obra maestra, pero bueno, llena de sentimiento, de emoción, inolvidable en cierto modo. Fíjate, el diplomático británico Duff Cooper construye su relato, la novela, a partir de la invención de la personalidad del militar arrojado a las costas del mar. Él la inventa, esa figura, y la novela. Y bueno, la mayor parte de su texto, menos las 5 o 10 últimas páginas, se centra en la vida de este personaje. Desde su nacimiento hasta su muerte. Su muerte, alguien que acabaría pasando la historia desde el más absoluto. Fíjate el comienzo es un gran comienzo de novela. Jamás hubo nadie con menos familia que Willie Marigenton. A partir de ahí ya crea el clima de lo que cuenta, de fracaso, de soledad, de decepción, que envolvería la vida de este personaje. Nacido con el siglo, su madre muere al darle luz, estamos hablando de un personaje, el padre militar fallece en la Primera Guerra Mundial y Willie será acogido por la viuda y los 3 hijos de un compañero de armas de su padre que también había muerto. Y con ellos convive con una relación muy estrecha, muy entrañable, casi familiar. Willie, desde pequeño, quiere ser militar. Y entonces, bueno, accede a la carrera militar de una manera normalita, no llega nada más que a un rango discreto, pero quiere participar en la guerra. Se pierde la Primera Guerra Mundial, porque es de muy corta edad en este momento, y se pierde la Segunda Guerra Mundial, porque ya para entonces su edad es un poco... Y ese es su sueño, desde el punto de vista, diríamos, profesional, pero también vital, su sueño frustrado. Esa frustración se juega en paralelo a la frustración, a la desolación personal. Es un hombre solitario, desencantado, triste, sin ilusión,
muy desafortunado también en el trato con las mujeres. Su única novia lo va a abandonar, Felicity. No, perdón, Felicity es la segunda novia. Su única novia inicial lo va a abandonar en el momento de la boda. Y Felicity, que es una de las hijas del compañero de su padre en cuya familia vive, él se va a enamorar de ella, pero ella también le da largas. De manera que solitario, triste, melancólico, desencantado en su vida personal y amorosa y sentimental, y a la vez desde el punto de vista profesional frustrado porque su gran aspiración, que es servir a su país, se le trunca tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra. Lo sume en la melancolía, en la oscuridad, el desánimo. Fíjate qué frase. A veces pensaba que su destino parecía consistir en ser un soldado que nunca iba a la guerra y un amante que nunca dormía con su amada. Este es el dibujo del personaje entrañable, muy cercano, que provoca esa aproximación, esa proximidad un tanto triste y melancólica. Por fin, bueno, todo ello, ese clima de su vida, ese clima de desolación en su vida, lo llevará a una muerte prematura en el año 1943. Y es ahí cuando su vida, una vez muerto, empieza a tener sentido. Porque en la novela de Duff Cooper será el elegido para ocupar el lugar del oficial que será abandonado en las costas de Huelva para engañar a los alemanes. Ahí va a llegar su ocasión. En la novela la operación se llama Operación Hairbreak, en España se ha llamado Operación Desengaño, y por fin, este hombre, en un acto, diríamos, de justicia poética, consigue el sueño que se le cumpla el sueño de intervenir en la guerra, y además de manera brillante, porque es el desencadenante de una gran victoria aliada, interviene, insisto, en la guerra por fin de manera póstuma. Es una novelita insisto, bueno, lectura muy fácil, tienes que conocer cuál es el marco de referencia previo, aunque, insisto, al menos 4/5 partes, por no decir las 9/10 partes de la novela, no tienen nada que ver. Es una novela que se lee aún no conociendo la base de la operación Carne Picada. Conociéndola, hay este tono un poco elegíaco, un poco triste, de alguien que logra su sueño después de morir. Y luego, para agotar ya mis comentarios sobre el asunto, hay una película que yo también recomiendo. Yo creo que se puede ver en Filmin. Está dirigida en 1956 por Ronald Lim, de discreta carrera artística, cuenta en el reparto con el gran Clifton Webb. Quienes tienen una cierta edad a lo mejor no asocian el nombre, pero en cuanto vean el personaje, al actor, van a darse cuenta de quién es. Un personaje de muchas comedias románticas, de los 40 y los 50. Está también, es el que hace el papel de Ewen Montague, y luego está la enigmática Gloria Graham, un personaje que no aparece en la historia real, pero bueno, hay una vía, ahora contaremos una línea en la película que no está en la historia inicial ni en la novela de Cooper. Y hay además un cameo del propio Ewen Montague que aparece, bueno, en una escena. El libro argumental es obviamente también cronológico y nos va contando la historia de la operación Carne Picada, pero hay algunas diferencias. Por un lado hay, como decía, una línea narrativa paralela que no existe en el texto original, a partir de la secretaria Pan y su compañera de piso, Lucy. No existe la compañera de piso en la vida real, pero ese es el papel que desempeña la actriz Gloria Graham. Y sobre todo, la línea que se abre en la película, que no estaba en los libros, es que se le da mayor relevancia a las iniciativas alemanas para verificar si todo es real o es un engaño, ¿no? Y esa vía se abre en la novela a la presencia de un espía nazi, que es un irlandés de muy subrayado odio a los ingleses, que llega a Londres, pagado por Alemania, para comprobar la verdadera existencia del comandante Martin. Entonces, bueno, intenta buscar si la factura del sastre realmente, comprobar si la factura del sastre se corresponde o no, si pertenece o no pertenece al club naval, si la novia del militar efectivamente existe, etc. Entonces, bueno, es un giro del guión un poco inopinado. La ya de por sí trama rebuscada, porque es muy rebuscada, se complica todavía, le introduce una vuelta de tuerca adicional que le da un elemento de suspense inesperado, pero sobre todo le obliga al director a buscar una solución un poco cogida por los pelos para encajar todos los problemas que genera esta aparición de otra línea, de otra vía de desarrollo de la trama, ¿no? Una película entretenida,
muy curiosa si sabes cuál es todo el referente previo de la novela y de la historia de Montague. Y bueno, no tiene más pretensiones, pero bueno, yo también la recomiendo porque, bueno, la atmósfera general que tenemos entrando en esta historia, que tiene el lector, es la de entretenimiento, la de diversión, la de asombro también, de perplejidad y de admiración por, bueno, la entrega de estos personajes a la causa de su país en la guerra, la inteligencia, el ingenio, y luego la pulcritud, la minuciosidad, los detalles, todo, absolutamente todo, con esta lógica doble que he contado, ¿no? Pensar como pensaría un alemán, poner las objeciones que pondría un alemán, anticiparse a ellas, pulirlo todo, hasta los detalles aparentemente accesorios, superfluos, menores. Todo esto es un prodigio y nos hace, como lectores, bueno, disfrutar enormemente de los libros, de la película, de la exposición, como he dicho. En el libro de Y del McIntyre, programa de radio que nos está realizando en este momento y que nos quedan muy pocos minutos. Bueno, iba a hacer. ¿cómo se apasiona Alberto con todo? Sí, es que realmente es apasionante. Sí. Lo digo sinceramente, es lo que pretendo transmitir. ¿No? No sé mucho, ya lo he dicho varias veces, no soy experto, ¿no? Pero los libros que me apasionan, me creo capaz de transmitir esa pasión. Altísimamente recomendable todo lo que estoy planteando hoy. ¿No? Quiero cerrar de dos maneras. La convencional, que será dentro de un rato, canción y brevísimo texto. Pero quiero antes leer un texto de McIntyre, del hombre que nunca existió en esta edición, con un párrafo muy interesante que resume la importancia que tuvo la operación carne picada. Dice, las guerras las ganan hombres como Bill Darby, uno de los personajes, tomando la playa mientras todos los cañones disparan, y como Leverton, bebiendo su té mientras las bombas caen, personajes reales. Las ganan los encargados de planificación que calculan correctamente cuántas raciones y anticonceptivos necesitará una fuerza invasora. Los expertos en táctica que diseñan la gran estrategia bélica. Los generales que inspiran a los hombres bajo su mando. Los políticos que galvanizan la voluntad de luchar. Y los escritores que ponen la guerra en palabras. Se ganan con actos de fuerza, valentía y astucia, pero también mediante hazañas de la imaginación. Novelistas aficionados e inéditos, los cerebros de la operación carne picada concibieron una concatenación de acontecimientos muy improbable, la hicieron verosímil y la enviaron a la guerra para cambiar la realidad a través del pensamiento creativo y demostrar que es posible ganar una batalla librada en la mente, desde un escritorio y más allá de la tumba. La operación carne picada era fantasía pura y consiguió hacer que Hitler creyera algo que cambió el curso de la historia. Aquí está el resumen de la historia, de los sucesos reales y, a mi juicio, la razón principal de la fascinación que para mí tiene todo este tipo de libros, películas y, en el caso concreto de hoy, exposiciones. Bueno, pues una propuesta compleja y compuesta de diferentes aspectos, esa exposición, 13 libros, una película y bueno, ya te comentaba Alberto que vamos pues eso, un poquillo más de tiempo, que los propósitos estos de hacer el programa un poquitín Sí, más sí, corto no se cumplen, no se cumplen jamás, sí que como sí se cumplió, sin embargo, esa operación carne picada, esa sí que dio resultado. Pero bueno, nos queda tiempo para el fragmento y por supuesto nos tiene que dar tiempo para la música. el fragmento son las cinco últimas líneas del libro de la novela de Duff Cooper, en donde realmente se nos cuenta cómo por fin logró su sueño póstumo, eso sí, el anodino militar que hizo de William Martin. Y la música, no hay referencias musicales en ninguno de los libros. He escogido We'll Meet Again, Volveremos a vernos de nuevo, una canción que interpretaba en los años de la guerra Vera Lynn, en una versión de esos años, de los 40, y que servía de despedida, digamos, esperanzada, volveremos a vernos de nuevo, para quien partía a la guerra sin saber si iban a volver, y también muchas veces, una vez producidas las muertes, como homenaje a los caídos en combate. Vera Lynn, We'll Meet Again. Muy bien. Y el texto es muy breve, son 4 líneas y muy emotivo, insisto, conociendo el marco de referencia. Pues te escuchamos muy atentamente y además ya también nos despedimos de ti hasta la próxima semana. Hasta la Adelante. semana que viene. Cuando el submarino salió a la superficie, aún no había amanecido, pero estaba a punto. La tripulación agradeció la oportunidad de respirar un poco de aire fresco y puro. Puede que, incluso más, la de deshacerse de su carga. Se retiraron los envoltorios y el teniente se cuadró y saludó, mientras depositaban con la mayor suavidad posible el cuerpo del oficial uniformado sobre la superficie de las aguas. Una ligera brisa soplaba hacia el litoral y la marea subía en la misma dirección. Así es como Willy fue por fin a la guerra, con los galones de comandante en las sombreras
y una carta de su amada cerca del corazón.